Buenas. Bueno, ahora vamos a realizar el ejercicio 27 de vuestro libro. Este que viene aquí, que dice, dos cuerpos de 25 y 35 kilos están unidos por una cuerda sobre una superficie horizontal con 0,2 de coeficiente de rozamiento. ¿Cuál es la mayor fuerza que puede actuar sobre el cuerpo de más masa si la cuerda es capaz de soportar una fuerza máxima de 200 newton? Vale, pues lo primero que vamos a hacer es tomar los datos y hacer, como siempre, un esquema de nuestra situación. Así que pintamos dos cuerpos, ¿de acuerdo? Me dice que la masa 1 son 20 kilogramos, que la masa 2 son 35 kilogramos, el coeficiente de rozamiento es 0,2 y cuál es la fuerza máxima que yo puedo aplicar a el cuerpo 2, que es el de mayor masa, si la cuerda como máximo puede soportar una tensión de 200 newton. ¿De acuerdo? Pues ya vamos a poner esto en grande para que solo se vea y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es nuestro sistema de referencia X e Y en cada uno de los cuerpos. Y pinto la fuerza, como tiene masa cada uno de ellos, tiene peso 1 y en este caso es peso 2, como son dos masas diferentes, tengo que distinguir los dos pesos, como están apoyados, dibujo la normal, que en este caso pues va a ser igual al peso. Ya sabéis que la normal no tiene una expresión específica, sino que depende de cada situación. Luego, como tienen las cuerdas, pues tenemos la tensión aquí y aquí tenemos también una tensión. Luego tengo que tirar del cuerpo 2, me dicen, con una determinada fuerza, esa fuerza que no sé, que es la que me preguntan, y como hay rozamiento, pues pinto cuál es el sentido del movimiento para poder determinar cuál es el sentido de la fuerza de rozamiento, que recordar que siempre es contraria al movimiento. Y pinto la fuerza de rozamiento. Bueno, en este caso primero, como tenemos una cuerda, hay que empezar a hacer el razonamiento de las cuerdas. Recordar, aquellas tenemos que explicar que la cuerda vamos a suponer que tiene una masa despreciable y que es inextensible para que suponer que la tensión en todos sus puntos es igual. Por eso aquí ponemos en todos sus puntos solo una tensión, que es la tensión T. Vale. Como yo lo que quiero calcular es la fuerza F y aparece en el eje X, lo que voy a hacer primero es estudiar el eje X. Y entonces en el eje X voy a aplicar la segunda ley de Newton. Siempre indico cuál es la ley que voy a aplicar y cuál es la expresión general de esa ley. Y recordar que esa ley lo que me dice es que yo tengo que sumar las fuerzas. Vale, pues voy a poner la expresión de la masa 1, voy a poner la expresión de la masa 2, primero de forma vectorial y luego de forma escalar, teniendo en cuenta ya el sentido, que es positivo y que es negativo. Vale, en el cuerpo 1, pues ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? La tensión y la fuerza de rozamiento. Yo siempre primero sumo, luego me sale la fuerza de rozamiento negativa, pero es cuando ya la ponga de forma escalar. Cuando yo ya la ponga de forma escalar, todo lo que vaya hacia la derecha, que es el sentido del movimiento, lo voy a considerar positivo. Todo lo que vaya en sentido contrario lo voy a considerar negativo. Así que la expresión escalar sería T menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a M1 por A. Pero como veis, vectorialmente yo tengo que sumar vectores. En el caso del cuerpo 2, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos esa fuerza F, que es mi incógnita, más la fuerza de rozamiento 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Y si eso lo pongo de forma escalar, sería la fuerza F menos, perdón, aquí se me ha olvidado la tensión, menos la fuerza de rozamiento 2 menos la tensión, sería M2 por A. Y ahora sumo los escalares. ¿Para qué? Para que las tensiones se me vayan y me queda esta expresión, que la fuerza F
menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 tiene que ser igual a la masa total por la aceleración. Vale. Vamos a ver en esta expresión. Si yo lo que quiero conocer es la fuerza F, porque esa es mi incógnita, para eso necesito saber la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2. ¿Esas cómo las voy a obtener? Pues como siempre, yo sé que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Esta expresión siempre en módulo, nunca en vector. Cuidado con eso. Y como necesito saber la normal, pues voy a tener que estudiar el eje Y. Y en el eje Y, ¿cuál es la ley de Newton que siempre voy a tener que aplicar? Pues la primera. Entonces pongo la primera ley de Newton, cuya expresión es que el sumatorio de las fuerzas es igual a 0. Y en este caso, en las dos masas, la expresión de la primera ley de Newton es la misma. Es decir, cualquiera que sea la masa m, es que la normal más el peso es igual a 0. O lo que es lo mismo, que de forma escalar, la normal es igual al peso, que es igual a la masa por la gravedad. Así que calculo la normal 1, calculo la normal 2, y con la fuerza de rozamiento calculo la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2. Vamos a dar un pause y ahora lo tenemos. Ok, pues yo ya lo he calculado. Y vemos que la fuerza de rozamiento 1 es 39,2 y vemos que la fuerza de rozamiento 2 es 68,6. Así que ya sé esto y esto. Vale, pero para saber la fuerza F necesito esto que ya lo he calculado, esto que ya lo he calculado, la masa total que está clara, es la suma de las dos masas. Pero ¿y la aceleración? ¿Cómo puedo sacar la aceleración? Bueno, para sacar la aceleración tendremos que tener en cuenta este dato que a mí me han dicho, que es que la tensión máxima que puede soportar la cuerda son 200 newton. Fijaros, yo cuanto más tire de del cuerpo 2, la cuerda más se va a tensar. Y siempre las cuerdas tienen un límite. Es decir, si tú tiras de una cuerda con demasiado, o imaginaros, tú coges una cuerda, imaginaros un hilo, que es una cuerda, coges un hilo y colgáis de ahí un saco de yeso, eso se rompe. ¿Por qué? Porque has superado su límite de rotura. Pues esto es lo mismo, para que no se rompa la cuerda, a ti te dicen que como máximo, pues puede soportar 200 newton. Entonces, eso es ¿qué es lo que me va a determinar? ¿A qué aceleración yo puedo estar moviendo como máximo este sistema? Entonces, ¿qué es lo que tengo que coger? Pues o cojo esta expresión escalar de la masa 1. Bueno, esta no la podría coger porque, claro, F también es una incógnita. Ok, entonces tengo que coger esta expresión y calcular la aceleración teniendo en cuenta la tensión máxima, y esto ya lo he calculado. Ok, así que voy a borrar esto de aquí, que ya no me interesa. Me voy a quedar con las fuerzas de rozamiento, que sí que me interesan. Así que ahora lo que digo es que esta expresión 1, pues la tensión, que son 200 newton, menos la fuerza de rozamiento 1, que es 39,2 newton, tiene que ser igual a la masa 1, que son 20 kilogramos, por esa aceleración máxima que puede tener el sistema. Y así calculo la aceleración, que será 200 menos 39,2 y lo divido entre 20. Y son 8,04 metros por segundo al cuadrado. Pues ya tengo todo de esta expresión que voy a llamar 2 para poder calcular la fuerza. Así ya sé que en la expresión 2 tengo la fuerza F, que no la sé, menos la fuerza de rozamiento 1, que es 39,2 newton, menos la fuerza de rozamiento 2, que son 68,6 newton, tiene que ser igual a la masa total, que son 55 kilogramos, por esa aceleración máxima, que es 8,04 metros por segundo al cuadrado. Ya puedo borrar esto y ya calculo la fuerza máxima, porque esta era la aceleración máxima que puede aguantar el sistema para que mi cuerda no se rompa, porque esa es la tensión máxima que yo tengo. Así que lógicamente esa fuerza máxima será 55 por 8,04 y luego le sumo el 39,2 y le sumo el 68,6 y me sale 550 newton
como máximo puedo aplicar sobre el cuerpo 2. Y siempre respondo a lo que me preguntan. ¿Ok? En este caso lo pongo en forma de vector y le digo que son 550 y newton.